Quiero invitarle a que tome asiento en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y vamos a mirar, por favor, desde el verso 12. Quiero compartirle algo que el Señor ha estado colocando en mi corazón y que creo que va a ser muy importante para nosotros. Muchas veces nosotros queremos cambios significativos en las diferentes áreas donde nos movemos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Queremos que nuestras familias sean cambiadas por el poder de Dios. Pero hay una constante en la Escritura, que ninguna de esas cosas podrá llevarse a cabo si detrás de la vida o la necesidad que alguien tiene no hay un tiempo de oración. Si nosotros no somos conscientes de la realidad de la oración, estaremos contemplando las situaciones que vivimos de manera permanente. O sea que se perpetuará la situación al punto que lleguemos a acostumbrarnos a ella. Lo único que puede cambiar aquellas cosas que nosotros no aceptamos, que no nos gustan, tiene que ver con la oración. La oración es lo que permite una intervención divina a nuestro favor. Por lo tanto, hoy yo quiero hablarle para que se despierte en usted una conciencia acerca de la oración. No solo para que usted sepa lo que va a suceder con la oración, sino que usted se vuelva consciente de la necesidad de orar siempre. Y como dijo el Señor, y no desmayar, que oremos siempre y que nos volvamos una iglesia que continuamente consigue o que busca en el recurso de la oración lo que necesita. Amén. Así que yo quiero que usted hoy abra su corazón y que sea como un niño que por primera vez va a escuchar esto. Y quiero mencionarle esta porción de la Escritura, que aunque no comienza con la oración, Jesús sí la toma como una razón para enseñar esto de la oración. Dice en Marcos capítulo 11, verso 12, al día siguiente cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y escucha esto, lo oyeron sus discípulos. Qué interesante hay muchas cosas aquí que yo pudiera compartir, pero quiero detenerme en esto. Jesús quería que sus discípulos se dieran cuenta de lo que él estaba haciendo, porque ese sería el punto de partida para enseñarles algo a ellos que necesitarían en el camino. Dice que Jesús le habló a la higuera, pero le habló a la higuera de tal forma que ellos escucharan lo que le decía a la higuera. Ahora, en el verso 20, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, esta era la razón por la cual Jesús le habló delante de ellos, porque quería que al día siguiente se acordaran de esto, ¿verdad? Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Escucha esto.
Jesús estaba muy interesado en que ellos entendieran esto. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere lo que dice. Escucha esto, que creyere lo que dice. Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes esta mañana. ¿Ustedes están convencidos de lo que dicen? ¿Ustedes creen lo que dicen? Y quiero decirle lo siguiente. Si usted es una persona que se retracta de lo que dice, de lo que no se convence de lo que dice, usted es una persona que no cree en lo que dice. Si usted hoy está de buen humor y dice algo porque está de buen humor, pero luego si no está de buen humor, se retracta. Usted no tiene fe en sus propias palabras. Por lo tanto, usted no puede cumplir sus propias palabras. Escuche, si usted no puede cumplir sus propias palabras, ¿cómo usted va a cumplir las palabras de Dios si no lo ve? Por lo tanto, esto que Jesús empieza a enseñar tiene que ver con aquella confianza que nosotros tenemos en nuestra propia palabra. Escuche bien, sus palabras son el punto de partida para que su fe funcione. Y si usted no puede hacer cumplir su palabra, si usted dice voy a llegar a las 8 y llega a las 9:30, su palabra no tiene crédito. Usted ni siquiera cree en su propia palabra. Si usted dice yo lo voy a pagar mañana y al día siguiente usted se esconde, su palabra no vale. Por lo tanto, ¿cómo usted puede creer en la palabra de Dios? Si usted quiere aprender a creer y ver el poder de la palabra de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es ponerle vida a su propia palabra. Dígale a la persona que está a su lado, es tiempo ahora que nuestras palabras valgan. Amén. Algunos están diciendo, ¿sí oye? ¿Se da cuenta? Pero eso es para usted, hermano. Amén. Entonces Jesús dice, si alguno de ustedes le habla a esta montaña, creyendo y no dudando en su corazón, sino que cree lo que dice le será hecho. Ahora, el paso siguiente o el punto siguiente es el verso 24. Por tanto, escucha esto es como una consecuencia. Jesús está tratando de llegar a un punto y es al punto que yo también quiero explicarle en este día. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Escúchame, la fe no puede funcionar si primero tu palabra no tiene peso. En primer lugar. En segundo lugar, si tú estás tan convencido que lo que dices lo vas a hacer, puedes pasar a este plano, o a este punto, que lo que pides tengas la confianza de que va a suceder. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene un peso. Y mira esto, Jesús toma como ejemplo la higuera. Pedro se sorprendió que la higuera se secó. Jesús no se sorprendió, Jesús no dijo, ¿de verdad? Oiga, ¿funcionó? No, para Jesús no era extraño que esto hubiera sucedido. Para Jesús era un hecho desde el momento en que lo dijo. Pero cuando el discípulo se dio cuenta, entonces dijo, así es la oración, Pedro. Escucha, cualquier cosa que tú digas creyendo va a suceder. Y cualquier cosa que tú ores creyendo también la vas a recibir. Así como yo pude hablar a la higuera y la higuera se secó y no fue sorpresa, tú tienes que entender que cuando tú oras debes tener la confianza que lo que tú pides va a suceder. Va a suceder. Y yo me puse a decirle, Señor, yo quisiera que tú me enseñaras algunas cosas, pero que me las enseñaras tú. He aprendido de tanta gente, he aprendido en el seminario, he aprendido tanto.
y a veces he aprendido mal. Entonces le dije, Señor, a mí me gustaría que te sentaras aquí en mi cama y que me enseñaras. Y entonces empecé a abrir la Biblia y me encontré con ese pasaje y el Señor me dijo, ¿sabes por qué los cristianos no reciben? En primer lugar, porque ellos ni siquiera se convencen de lo que dicen. Y en segundo lugar, cuando oran, ni siquiera están convencidos que yo lo puedo hacer. Ellos lo saben, pero ellos no están convencidos. Por lo tanto, no lo esperan. Una mujer estaba en un avión con su esposo y el esposo iba manejando el avión. Mientras el esposo iba manejando, le dio un ataque al esposo en el corazón. Entonces él quedó inconsciente y la mujer, queriendo buscar ayuda, agarró el radio y empezó a llamar, auxilio, socorro, ayúdenme. Y nadie le respondía, entonces pasaba al siguiente canal, auxilio, socorro, ayúdenme. Pasaba al siguiente canal, auxilio, socorro, ayúdenme. Y pasaba de canal a canal, a canal, a canal. Cuando se le acabó la gasolina, finalmente el avión aterrizó por allá en algún lugar. Y entonces ella estaba molesta porque nadie la había auxiliado cuando ella había pedido ayuda. Entonces vinieron los socorristas, vino la policía, vino toda la gente que pudo ayudarle y entonces ella dijo, mire, estoy airada, estoy molesta, ¿cómo es posible? Me pegué a ese radio y nadie me ayudó. Y dijo, señora, nosotros escuchamos que alguien estaba pidiendo ayuda a través del radio y cuando le íbamos a responder, cambiaba de canal. Resulta que muchas personas, como no son conscientes que Dios responde, antes de recibir la respuesta se van y no la esperan. Pero Jesús nos enseña algo muy importante. Escucha esto. Tú y yo debemos aprender a orar hasta ver la respuesta. Antes no levantarnos hasta ver la respuesta. ¿Me estás escuchando? Pero se nos ha enseñado que pidamos y pidamos y pidamos. Ahora, lo primero que yo quiero que usted aprenda es que cuando usted necesita algo o cuando usted cree necesitar algo, muchas veces lo que usted cree que necesita no lo necesita. La Biblia dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Por lo tanto, la primera oración que usted debiera hacer en su vida es por sabiduría, para ver las cosas como Dios las está viendo, no como a usted le parecen. ¿Aló? Diga conmigo, Señor, dame sabiduría. Dígalo una vez más, Señor, dame sabiduría. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora quiero que usted vaya al libro de Jeremías, capítulo 33. Quiero enseñarle esto porque quiero que usted entienda que la oración es poderosa. Y quiero que usted entienda que la oración es necesaria. Que la oración es una fuente de respuestas, es una fuente de poder. La oración es la que te va a abrir las puertas. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, yo soy el que abre puertas y cierra puertas. Escúchame, a través de la oración Dios te abrirá puertas. Pero también Dios puede cerrar puertas. ¿Por qué? Porque a veces es la única forma como el pueblo buscará la dirección de Dios. Cuando las puertas se cierran, cuando los negocios no se dan, cuando te quedas sin trabajo, cuando te abandonas o cuando ya estás en una condición que no hay solución, es cuando vienes a decir, Señor, ayúdame. Es cuando dices, sabes que yo creo que necesito un ayuno. Pero quiero que tú aprendas esto, la oración es necesaria. Y en el libro de Jeremías, capítulo 33, en el verso 1, porque el verso que más nos gusta aquí de Jeremías es el 3. Pero tienes que aprender que antes del 3 viene el 1 y el 2. Amén. Dice
Jeremías capítulo 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Dónde estaba? Preso. Y en el verso 2, yo me pregunto, ¿qué sería lo que estaría pidiendo Jeremías si estaba preso? Señor, sácame de aquí. Yo no quiero estar aquí. ¿Por qué yo tengo que estar aquí? Pero quiero que tú aprendas algo. Muchas veces ese lugar donde tú estás es el lugar que Dios necesita para enseñarte lo que te va a cambiar el resto de la vida. Y aunque no creo que era la intención de Dios mantener allí a Jeremías preso, sí era la oportunidad de Dios para enseñarle a Jeremías lo que lo cambiaría permanentemente. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo, pero aunque Dios no quiere que estés en el lugar donde estás, Dios sí va a utilizar lo que estás pasando para enseñarte algo que de ninguna otra manera lo podrías entender. Amén. No, yo creo que no lo han entendido todavía. Aleluya. Sacude a alguien, dile, esto está muy profundo, hermano. A veces le decimos, Señor, ¿por qué yo? Y debiéramos decirle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Sabes cómo se llama eso? Sabiduría. Entonces escucha esto, Jeremías está preso, custodiado por soldados. Quiere salir de ese lugar porque en primer lugar era injusto que Jeremías estuviera allí. Él no hizo nada para estar en esa condición. Pero estando allí, dice, vino palabra del Señor a Jeremías estando preso. Verso 2, escucha esto. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Escúchame, lo primero que Dios quería era que Jeremías entendiera que Dios es el creador de todo. ¿Aló? Yo no sé si tú estás quiero que tú entiendas esto. No importa cuál sea la condición en la que tú estás, Dios quiere que tú entiendas algo, que Él es el creador de todas las cosas, aún hasta el dinero que te hace falta para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para pagar el semestre. Él es el dueño de todo. Amén. Dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, que la formó. Este es el Dios que le dio la forma a la tierra. Este es el Dios que le dio la forma a tu cuerpo, a tu figura, a tu rostro. ¿Aló? Es el Dios que le dio la forma a tus hijos. Amén. Aleluya. Dice Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Verso 3. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Ahora escucha esto. Estos dos versículos me permiten entender lo que realmente dice el verso 3. Porque los dos primeros versículos me muestran esto. Para Dios no era importante que Jeremías estuviera preso, porque Él tenía el poder de liberarlo. En segundo lugar, Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el que le da la forma a todas las cosas. Él es Señor y Él es soberano. Amén. Y Él quiere que tú y yo entendamos que por encima de todo lo que pudiera estar sucediendo hay un Dios. Es al Dios al que mereces, o el que merece que tú lo honres y que tú lo reconozcas. Por encima de todas las cosas. O sea, lo importante no es tu situación, lo importante es el Dios que está por encima de tu situación. Dile a la persona que está a tu lado, por encima de lo que tú vives,
Hay un Dios que es más poderoso, que es más grande y es más importante que tu situación. Ahora yo te digo esto, si para ti es más importante tu situación que Dios, quiere decir que tú no le estás dando el lugar a Dios que le corresponde. ¿Cómo tú esperas que Él oportunamente te responda si Él no ocupa el lugar que le corresponde? Él es Dios. Y cuando tú entiendes que Él es Dios, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el soberano, que no importa cuál sea tu situación, entonces dice ahora Él, clama a mí, que soy el Dios creador de los cielos, que soy el Dios creador de la tierra, que soy el que le da la forma a la tierra, que soy el Dios que le da la forma a tu vida, que soy el Dios que le da la forma a tu trabajo. Clama a mí, aleluya. Y dice, clama a mí y yo te responderé, aleluya. Escúchame, Dios siendo tan poderoso, siendo tan grande, tiene la atención puesta en sus hijos cuando lo claman, cuando le buscan. Aleluya. Dice, clama a mí y yo te responderé. Dios no nos va a hacer faltas expectativas, Dios no nos va a dejar esperando, Dios no se va a burlar de nosotros. Dios nos va a responder. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y principalmente esto, dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, escucha lo siguiente, para Dios es mucho más importante enseñarte algo que darte algo. No sé si tú lo estás entendiendo. Wow. Yo quiero que tú sacudas a alguien porque esto es muy profundo. Escucha esto, sacúdelo ahí, sacuda a alguien ahí. Dile, esto es contigo, escucha esto. Para Dios es más importante enseñarte dónde estás fallando que darte el milagro de lo que te hace falta. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, Dios prefiere decirte, hijo, tú te estás metiendo en problemas por esto, estás actuando mal, estás llevando las cosas de forma que no las debes llevar, tienes tu corazón endurecido. Ese es el problema. El problema no es que no tengas para pagar el arriendo, el problema no es que no tengas para pagar los servicios, el problema es que no tengas cómo pagar la nómina, el problema es tu corazón. Y quiero enseñarte las cosas que la gente no ve, que otros no ven, que yo sí veo, porque yo veo dónde está el problema. ¿Por qué te estás metiendo en la misma situación todo el tiempo? ¿Por qué las personas te siguen engañando? ¿Por qué sigues perdiendo dinero? ¿Por qué las puertas no se te abren? El problema no está en lo que otros ven, el problema está en lo que yo sí veo. Y yo quiero enseñarte las cosas que la gente no ve. Quiero enseñarte que el problema está en tu propia vida, en tu propio corazón. ¿Aló? Por lo tanto, lo más importante para Dios cuando tú vienes a Él no es darte un milagro. ¿Qué necesita Dios para hacer un milagro? Sencillamente extender su mano e intervenir. Un milagro, de hecho, es sencillamente esto. La definición de un milagro es una intervención divina. Cada vez que Dios interviene, algo pasa. Y mira a Jesús, cada vez que Jesús hizo algo, siempre sucedían milagros. Donde estaban los enfermos, los sanaba. Donde había hambre, multiplicaba los panes, multiplicaba los peces. Siempre habían milagros. O sea que el problema no es el milagro. El problema es qué es lo que está impidiendo que esos milagros sucedan. Y el Señor dice, mira, Jeremías, el problema no es que tú estés preso. Quiero que tú entiendas que yo soy el Dios creador de los cielos y la tierra. Si soy el creador de los cielos y la tierra, ¿crees que resolver esa situación no es fácil para mí? Pero quiero que tú entiendas esto. Clama a mí para que yo te dé respuestas de qué es lo que realmente está pasando. Amén. Por eso que diga, sí, yo voy a orar, yo voy a pelear por eso. Si el enemigo viene a atacar la iglesia, va a encontrar por lo menos un guerrero allí parado orando. Desde mi casa voy a estar orando y el Señor va a estar allí respaldando mi oración en ese lugar. Amén. Gente orando, necesitamos gente orando. ¿Tú quieres ver respuestas en tu hogar? Hay una forma como los veas, orando. ¿Quieres ver respuestas en tu trabajo? Creo que los vas a encontrar. Comienza a orar. Comienza a orar. Si sigues como estás,
créeme que terminarás como estás hoy, o aún peor. Pero si comienzas a creer que lo que yo te estoy diciendo hoy viene de parte del Señor, ni el enemigo mismo ni todos sus demonios podrán detener lo que Dios se ha propuesto hacer con tu vida, hacer con tu casa, hacer con tu ministerio. ¡Aleluya! Porque Dios comienza cuando estamos nosotros orando. Así que sacude a la persona que está a tu lado y dile: no hay de otra, hermano. Llegó el tiempo de orar. Disciplínate a orar. ¿Cómo? Levántate más temprano. Madruga, dormilón. Dile: Sabanás, suéltame. Quiero orar. Y empieza a pelear por ese tiempo para que puedas ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Créeme que hay bendiciones tan grandes que Dios tiene para ti que todavía ninguna persona se imagina. Años atrás, en los Estados Unidos, la gente tenía la costumbre de preparar hamburguesas. Era algo que se comía en la casa, así como nosotros comemos una arepita. ¿Quieres una arepita? Claro, cuando tengamos la cafetería puedes pedir arepas. Pero así como nosotros preparamos arepas, ellos tenían la costumbre de preparar hamburguesas. Y un día el Señor le habló a un pastor y le dijo: mira, voy a darle una bendición tan grande a mi iglesia que esa bendición va a estar repartida en todo el mundo. Ellos van a ver ese negocio en todo el mundo. Y él le dijo: ¿y cuál es? Dijo: hamburguesas. Y lo primero que él dijo: no, eso es ridículo. ¿Quién va a comprar hamburguesas? Entonces el Señor se lo volvió a poner en el corazón y habló él con unos hermanos. Les dijo: hermanos, ustedes son personas de negocios, métanse en esto. El Señor me mostró. Y me mostró que en todos los países del mundo va a haber un negocio de hamburguesas. Y dijeron: ay, pastor, pues vamos a pensarlo. Se quedaron pensándolo. Varios años después surgió el primer negocio que se llama McDonald's. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que ya no fueron cristianos los que lo hicieron. ¿Para quién era la bendición? Dios ve con anticipación lo que el mundo necesita y la bendición que puede ser para el pueblo. Amén. Yo me hago una pregunta: con únicamente los diezmos de McDonald's, ¿cuántas iglesias se habrían podido construir en el mundo? ¿Aló? Dios tiene cosas para ti que no te imaginas, pero el laboratorio donde vas a poder verlas es en la oración. La Biblia dice que nosotros debemos ir al lugar secreto y orar en el lugar secreto. Y después de que salimos del lugar secreto, Dios nos recompensará en público. Escúchame, hace unos días yo pensaba en lo siguiente: ¿cuántos aquí tienen celular? Ok. ¿A cuántos no les gusta que le corten el celular? ¿A cuántos les han cortado el celular por un día, 2 días? Ok. ¿A cuántos se los han cortado por un mes? ¿A ninguno les ha cortado aquí? A ver, ¿a quién le han cortado el celular por un mes? A ninguno, ¿cierto? Pastor, es preocupante. ¿Qué tal que yo me quede sin Facebook, sin WhatsApp? Un mes, es una tortura, ¿sí o no? Pero escúchame esto: a muchas personas se quedan sin celular y rápidamente consiguen otro, o les cortan el celular y rápidamente pagan para que se lo activen. Pero la gente pierde su comunicación con Dios y no tienen la misma preocupación que tienen por el celular. ¿Y sabes por qué razón la iglesia no ve el poder que debería tener? Porque está distraída. Y por eso que lo distrae, hacen lo que sea y no por el Señor. Iglesia, escucha esto: los tiempos son demandantes y la única forma como la iglesia se va a mantener en el futuro es porque sea una iglesia de oración. No es porque predique bien, no es porque sea grande, no, es una iglesia que ora, porque la iglesia que ora desata y trae la intervención de Dios a tiempo. Amén. Quiero que mires en el libro de Hebreos. Quiero terminar aquí en Hebreos
capítulo 4, verso 15. Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, verso 14. Por lo tanto, yo quiero unir todo este mensaje a este versículo, o estos versículos, para que pudieran ser como parte de esta palabra. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿De qué manera? Dígale a la persona que está a su lado, vamos a acercarnos con confianza. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escucha esto, querido hermano. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que aun porque tú ores, Dios termina pagándote. Cuando el único beneficiado eres tú, Dios termina hasta pagándote para que ores, para que lo busques, para que puedas tener una mejor vida. Dios termina pagándote. Acércate con confianza al trono de la gracia. Si tienes una situación, acércate confiadamente al trono de la gracia. Si te estás desanimando espiritualmente, a veces no tienes ni ganas de ir a la iglesia, ¿sabes qué? Dile, Señor, yo creo que algo me está pasando y no me estoy dando cuenta. Yo quiero que me despiertes. Yo quiero que me enciendas de nuevo. Dame ese fuego, Señor, y empieza a orar para que eso suceda. Si tu hogar estás recibiendo ataques permanentes y estás considerando, me voy, abandono a estos hijos, abandono a esta mujer, son desagradecidos, ¿sabes qué? Empieza a orar para que el reino de Dios entre también a ese hogar. Amén. Si tu negocio se está deteniendo, es posible que ya sea tiempo de que salgas de ese negocio y te metas en otro. Dios sabe cuál es el que necesitas. O es posible que sencillamente Dios necesite quitar al enemigo que está obstruyendo tu economía, tu oportunidad, tu provisión. Pero cualquiera de la situación que sea, Dios dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque vas a alcanzar gracia y oportuno socorro. Así que el tiempo de orar es hoy. El tiempo de orar es ahora. Toma un espacio para orar. Habla, comienza con 5 minutos, 3 minutos, el tiempo que sea, pero comienza. Dile al que está a tu lado, dile, es necesario comenzar. Y cuando comencemos, Dios va a obrar. La Biblia dice que un pueblo decidió clamar, levantar su voz a Dios, y Dios hizo algo. Les dio paz por todos lados. Y yo creo que si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros también. Amén. Creo que muchos de ustedes necesitan respuestas. ¿Cuántos necesitan respuestas en este tiempo? ¿Cuántos necesitan que Dios abra puertas, que Dios haga cosas? Ok, pues hoy es el tiempo para levantarnos, ponte de pie y empezar a orar para que algo suceda.